Mire, luego del ataque en la escuela primaria en Torreón, Coahuila, donde un menor de 11 años disparó contra sus compañeros de clase y maestros, queremos abordar este tema porque en el sentido de la influencia que tienen los menores para realizar ciertas acciones, el gobernador de la entidad en ese momento dijo que había sido un videojuego que había influenciado a este niño para realizar este acto, y es por eso que invitamos aquí al estudio a la psicoanalista Vanessa Naul-Serio. Gracias, Vane, por estar aquí con nosotros. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días. Este hecho generalmente no lo vemos en nuestro país, sino lo vemos más en Estados Unidos, y de verdad es un horror ver situaciones como esta. Pero decir que un videojuego te lleva a realizar actos de este tipo, a mí me parece un poco irresponsable, porque creo que debe de venir muchísimas vertientes ante esto, ¿no? Claro, o sea, sí es importante tomar en cuenta que un videojuego no te puede inspirar a un acto violento si no traes ya una situación cocinándose internamente. O sea, digamos que un videojuego lo que puede hacer es volverse un destapador para un niño que ya trae un cúmulo de enojo, una agresión muy intensificada, pero además que también en el caso de este niño, de José Ángel, podemos ver que ya se estaba fraguando una patología psicopática, es decir, donde se llevan a cabo actos violentos, actos de daño a los demás sin sentimiento de culpa, pero también tenemos que decir que venía acompañado con una depresión. Era un niño deprimido, porque también finalmente él termina suicidándose, y también tenemos que decir que había una situación muy descontrolada de agresión y una cosa más, momentos de ruptura con la realidad, o sea, había momentos de psicosis. Entonces, solamente un niño que no distinga adecuadamente entre lo que es realidad y lo que es fantasía, lo que es un videojuego y lo que es la realidad, entonces se le puede volver el videojuego un destapador. En otro caso es muy difícil decir que el videojuego incita a la violencia. Ojalá no hubiera tanto videojuego violento, pero en este caso fue un destapador. Pero este niño ya traía una situación de falta de contacto con la realidad. Entonces, si tiene esta dificultad en el contacto con la realidad, entonces se vuelve propenso a identificarse patológicamente con un personaje de un videojuego. Ahora, los personajes del videojuego sí son asesinos, eliminan al rival, pero difícilmente se suicidan. Claro. Sí, doctora, para los padres de familia, ¿cuáles son los factores, los puntos en donde podría un papá decir, bueno, tengo un hijo que puede ser con tendencias a la depresión o con este tipo de circunstancias? ¿Cuáles son los temas que se tienen que fijar los padres? Eso es un factor muy importante para hacer prevención, que los padres estén al pendiente de estos síntomas de depresión, como pueden ser aislamiento, apatía, sensación de no valer nada, trastornos en el apetito, de repente dejan de comer o comen mucho, trastornos en el sueño, que se empiecen a despedir, ¿no? Que empiecen a hablar de que ya no van a estar por aquí, que ellos ya no van a tener que cargar con ellos. O sea, también habla de niños deprimidos, pero además con ideas suicidas. Ahora, quizá también vale la pena mencionar algunos factores que vale la pena que los padres estén atendiendo, como son los síntomas de conductas agresivas, como puede ser niños que son muy hirientes en lo que dicen, niños desobedientes, que son muy desafiantes en la autoridad, que son sádicos con los animales, que te les quedas viendo y se siente esta mirada fría, agresiva. Retadora. Retadora, por supuesto, que además se conectan con los demás, pero a través de la conducta agresiva, que son poco empáticos. Pero yo como papá llego con mi hijo y ¿qué le digo? ¿Cómo platico con él? Además, en una edad, 11 años, estás entrando a la adolescencia, dicen, ay, pues si se aísla es porque está en su rollo, no lo interrumpas, tampoco es como que te llame mucho la atención. O sea, vaya, podría como que meterse en otros rubros que son como más comunes, ¿no? Sí, los 11 años es una etapa llamada preadolescencia, es una etapa de vulnerabilidad en los jóvenes, en donde están oscilando entre estar cerca de mamá, entre el amor a mamá, pero también momentos de alejarse de ella y retarla y no querer estar cerca de ella. Claro. Eso los vuelve vulnerables. Ahora, en este caso, sabemos que el muchachito estaba enojado con la madre porque una de los actos que hizo fue disparar contra la maestra. O sea, esto nos habla de que era un niño también muy enojado con la madre, claro, pero llevado a una dimensión de psicosis, de falta de contacto con la realidad, a una dimensión de trastorno mental.
Entonces, él expresa todo el coraje que sentía hacia la madre de una manera enferma y que además nos muestra que si estaba tan enojado con la madre que había fallecido tiempo atrás, traía un duelo no resuelto. Claro. Él no había acabado de resolver la situación de no estar cerca de mamá y no había tenido la posibilidad de aceptar a los abuelitos como sustitutos parentales. Claro. Doctora, entonces, sí. Termine. En ese sentido es importante que los papás sí se acerquen, que la mamá, por ejemplo, en esta etapa de preadolescencia, entre los 9, 11, 12 años, acepte que el niño puede estar a veces cerca de ella y cuando tome distancia y se aleje, que lo comprenda, que le dé su espacio, pero que no renuncie a la tarea de acercarse, de acompañarlo, de escucharlo. De decirle que lo ama. De decirle que lo ama, de tratar de entender cómo se está sintiendo. A veces los niños en duelo no están siempre tristes y eso es lo que les llama la atención a quienes los rodean. A lo mejor los ven de repente irritables, agresivos, pero está hablando de que pueden traer un duelo no resuelto. Claro. Entonces, escucharlos, acompañarlos, tratar de ver qué está causando la conducta que están expresando, ¿sí? Hacerles sentir que forman parte importante de la familia, por supuesto, y tratar de ayudarlos a elaborar las situaciones cotidianas que están viviendo. A veces los adolescentes contestan con monosílabos, sí. Sin embargo hay que tratar de hablar con ellos, insisto, no renunciar a estar cerca de ellos, a aconsejarlos. Claro. Cuando hablamos de este tipo de casos, de niños violentadores, sí. Lo decía Ana, normalmente lo habíamos visto en otro país, sí. Se escucha feo, pero ¿la responsabilidad total es de los padres o hay personas, bebés que vienen predispuestos a la violencia? Pues sí, sí podríamos pensar que puede haber bebés que traigan un temperamento muy intenso, pero es tarea de la crianza ayudarlos y darles fórmulas de control. Es cierto que los padres deben encargarse de eso, pero también la sociedad. Desafortunadamente sí vivimos en una sociedad que no nos da fórmulas de autocontrol, nos da fórmulas de descontrol, para que llegado el momento actuemos con coraje, contestemos, retemos, pero pocas veces nos da fórmulas para mediar, para conciliar, para llegar a acuerdos. O sea, es importante, sí, que los padres mismos le den muestra de tener autocontrol en su agresión, que ellos mismos no den muestra de maltrato en la familia. O sea, los niños que son violentadores, también podemos pensar que vivieron traumas. Puede ser el trauma de haber perdido a mamá, el trauma de haber tenido un padre ausente, como en el caso de este muchachito. Ver los pleitos en la familia, claro, con los padres y demás. Algún tipo, probablemente hubo eso también en casa, ¿no? Algún tipo de trauma vivido a partir de maltrato o violencia. Entonces, por eso es importante que como una fórmula para los padres, que ellos mismos no den ejemplo de maltrato y de violencia en casa, que den muestras de que ellos mismos pueden autocontrolarse y llegar a acuerdos. Y sí, como sociedad, que también podamos ofrecer formas de control, que los videojuegos ojalá también no nada más dieran muestras de cómo matar, eliminar y agredir, sino que también enseñaran eso, ¿no? Claro. Cómo contener las emociones negativas. Claro. Vanessa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, es un placer. Gracias por la invitación. Gracias. Vanessa Naul Serio, psicoanalista.